7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Como acostumbramos en la revista de Opinión y Democracia, queremos volver a poner en análisis la situación del seguro social ecuatoriano en coyuntura, el impacto que tendrá esta ley de transparencia social aprobada con 78 votos esta semana en la Asamblea y que, entre otras cosas, establece condonación de tributos, de pagos, que también va a incidir en el seguro social ecuatoriano. Como premisa quisiera señalar también que han pasado varios años desde que insistentemente varias organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, académicos, actuarios, analistas, organismos internacionales han venido planteando la necesidad de realizar reformas integrales al sistema de la seguridad social y de manera especial al Seguro Social Ecuatoriano, al BIES, también a los seguros de los militares, el ISPA, de la policía, el ISPOL. En especial quiero rescatar el trabajo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que ha venido no solamente descubriendo las grandes debilidades de manera seria, responsable, sino también que con sus análisis en la Mesa de Estudios de la Seguridad Social ha prevenido a los gobiernos lo que podría suceder de no tomar cartas en el asunto, y ha sido muy insistente en una reforma integral tanto del sistema como el IES y el BIES. Lastimosamente, este momento, por la coyuntura, se está enfocando más al tema del Fondo de Salud, la crisis, la corrupción en los hospitales del Seguro Social y en general los hospitales públicos, y poco se ha vuelto a hablar del Fondo de Pensiones. Recordemos que hubo un borrador, un documento que pudo servir para el análisis que propuso el presidente Lasso al crearse una comisión que, como señala, un borrador que pudo haber merecido el análisis, cambios, aportes, pero ese fue a los anaqueles y quedó en nada un tema fundamental que nos vienen advirtiendo en el país: la sostenibilidad de las pensiones jubilares del Seguro Social Ecuatoriano. Con este antecedente, quiero dar la bienvenida en estudios al doctor Rodrigo Ibarra, académico, actuario, quien nos ha ilustrado durante años sobre la situación del Seguro Social, y también al economista Fernando Mosquera, también analista, miembro también de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Quiero empezar con el doctor Rodrigo Ibarra. A ver, ¿cómo afrontar desde la coyuntura, desde este tema particular, lo que determina la Ley de Transparencia Social y las condonaciones? Buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a todos sus radio oyentes. En efecto, esta ley denominada de fundaciones o de transparencia, lo que intenta es ayudar al gobierno central en su situación económica tan delicada, por efecto de que se prevé que para diciembre de este año el déficit fiscal llegue a superar los $5,000 millones, algo que es una cifra muy grande, y por lo tanto lo que está intentando el gobierno es ahorrar en la mayor cantidad de rubros posibles, pero obviamente no ha tomado en cuenta que hay que hacerlo con cuidado, porque no solamente afectando al IES desde el punto de vista de no respetar lo que dice claramente el artículo 372 de la Constitución, que dice que el IES, siendo una entidad que no puede ser sujeta a ninguna afectación en su patrimonio ni reservas por otra organización o entidad estatal. Entonces, en este momento, con esta ley, en el caso que sea aprobada, instituciones del sector público que tienen sus trabajadores que dejaron de formar parte y están esperando sus liquidaciones, en muchos de los casos, esas personas durante un tiempo no han recibido las aportaciones de la Seguridad Social. Entonces, ¿porque no pagó el Estado? Porque el Estado no pagó por la situación crítica que ha tenido. ¿Ahora van a condonar eso? Entonces le van a condonar esos montos de esas deudas con los intereses y las multas correspondientes. Cuando el IES
tiene la categoría de ser una de las instituciones que puede aplicar la coactiva. En el sector privado hay muchos casos de empresas que efectivamente se ven obligadas a que, si no pagan sus obligaciones, venga el IES y les retenga a los accionistas, inclusive de sus cuentas corrientes o cuentas de ahorros, los fondos que tienen, porque la empresa no ha cumplido con esta obligación constitucional de pagar las aportaciones al seguro social. Yo no veo si todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley, porque hay una distinción entre los trabajadores del sector privado y los servidores públicos que trabajaron en estas entidades, estas empresas que lastimosamente fueron cerradas o van a ser liquidadas. Entonces, desde el punto de vista legal, yo no soy un experto, simplemente hago una mención de que me parece que hay una inconstitucionalidad con la afectación a este artículo 372. Pero desde el punto de vista técnico, que es lo que eventualmente algo conocemos por la experiencia que hemos tenido por cerca de 40 años, es el hecho de que cuando se hace un estudio actuarial, los afiliados que empiezan a tener aportaciones van haciendo sus contribuciones por efecto de que cuando lleguen a cumplir los requisitos, en este momento 60 años de edad, 30 de afiliación, 65 y 15 o 70-10, esas personas, cuando cumplan los requisitos, se calcula la pensión a que tienen derecho con las condiciones vigentes. Entonces, eso financia parte de su pensión. Otra parte es financiada por el 40%, que es una obligación del Estado y que lastimosamente no ha sido cumplida en su totalidad ni con la oportunidad del caso, y esto ha generado lucro cesante e intereses que van acumulando en esta denominada deuda que tiene el gobierno con el fondo de pensiones. Por lo tanto, entender cómo funciona el sistema es clave, es un sistema de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir? Si el grupo de afiliados que empezaron a aportar hace 20 años no reciben las aportaciones, eso debió haber considerado una capitalización, un monto que va creciendo en el tiempo. Entonces, si no se hace la aportación, queda un desfase que al final le afecta al propio afiliado cuando quiera llegar a jubilarse. Es decir, doctor Rodrigo Ibarra, de condonarse las deudas como la ley de transparencia social, simplemente eso que tenía que pasar el Estado de los aportes de sus servidores públicos que salen, eso se condona y no aumenta el saldo de los aportes del trabajador. Exactamente. En el Seguro Social existe lo que se denomina la historia laboral. La historia laboral es un registro en el que el IES tiene el sueldo de cada trabajador en las distintas empresas o instituciones donde ha laborado y los aportes que ha realizado al sistema de seguridad social. Entonces, como el sistema es un sistema colectivo, simplemente esto por el momento no se está utilizando para saber cuánto pudo haber acumulado, porque la pensión no depende de la acumulación de los aportes, la pensión depende de los últimos y de los mejores 5 años de aportación. El promedio de eso. Del promedio, y se aplica un coeficiente. Eso en algún momento habrá que revisar, ¿no? La comisión de Augusto Latorre planteaba de que en lugar de 5 tiene que ir progresivamente hasta 30, y también se quiere cambiar la forma como se establece este coeficiente que determina la pensión promedio, en este momento con 30 años desde el 75%, con 40 años desde el 100%, eso tiene que modificarse definitivamente, porque caso contrario el sistema colapsa. Entonces, si un trabajador, un servidor público de una de esas entidades del Estado que ha sido cerrada o ha sido liquidada, no aportó al sistema de seguridad social, va a tener un hueco de aportación, lo que se llama, no va a tener una densidad de aportación. Entonces va a ocurrir que entre el año 2015 y en el año 2020 no aportó. Esos 5 años... Eso incide sustancialmente. Son 60 aportaciones. Entonces, el momento que esta persona crea que ya tiene los requisitos, va a ir a la seguridad social a decir, ya tengo 60 años, yo según mis cálculos tengo derecho a la jubilación porque tengo 360 aportaciones, es decir, 30 años, y le va a decir el IES, según historia laboral, a usted le falta 60. Entonces, el trabajador va a tener que aportar 5 años más o va a tener que investigar qué pasó durante esos 5 años y se va a enterar que si esta ley pasa,
en el año 2025 se aprobó la condonación de deudas y por lo tanto él se queda sin esos 60 meses de aportación. Entonces, esta es una afectación que la vamos a ver a futuro. Bien, quiero saludar al economista Fernando Mosquera, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. A ver, ¿cómo incidirá luego de esta explicación clara que nos ha hecho el doctor Rodrigo Ibarra la ley de transparencia social y las condonaciones? Buen día, Fernando. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Lo que acaba de hacer Rodrigo es un resumen adecuado de lo que sucedería en tanto en cuanto se apruebe luego del trámite en la Presidencia de la República del veto que el presidente tiene derecho a hacerlo de lo que sale ya después del segundo debate en la legislatura. Este tema ya se lo intentó hacer anteriormente. Ustedes recordarán que en el gobierno del señor Correa, que no tenía mucho afecto con el sector empresarial, se intentó hacer una remisión de intereses en ese sentido. Posteriormente, en el gobierno del señor Moreno, en 2 ocasiones, tanto en la ley de ayuda humanitaria, luego de la crisis del COVID, y también luego de la ley de defensa de la dolarización. Creo que tuvo el asesoramiento adecuado de sus departamentos jurídicos que le dijeron eso no se puede hacer. Lo mismo sucedió en el gobierno del señor Lasso, ya que, como se ha dicho en esta reunión, se estaría violando el artículo 147 de la Constitución respecto a las obligaciones del presidente de hacer respetar las leyes. Y no se diga del artículo 372 al 378 de la Constitución sobre que los dineros del Estado son diferentes a los del fisco. Y hay muchos legisladores que, con las excepciones del caso, hay muchos legisladores que creen que el Seguro Social es otro ministerio y por lo tanto se puede hacer con el dinero de la Seguridad Social lo que estime. Esas excepciones en la legislatura las he escuchado especialmente tanto del jefe de bancada del Partido Social Cristiano, en que dice que eso no puede hacerse porque al no ser dinero del Estado, a ser el dinero de trabajadores y jubilados de la Seguridad Social, ninguna institución, y tanto la legislatura como el Ejecutivo son instituciones, puede ver sobre los intereses y los fondos de pensión que maneja la Seguridad Social. Entonces, en ese sentido, hay la probabilidad de que esta ley, en el caso de ser aprobada, siga los mismos caminos que han sucedido con las 3 leyes anteriores. Esta ley de transparencia podría ser demandada su inconstitucionalidad, especialmente, como ha dicho aquí Rodrigo, por los empleados del sector del Estado, que serían perjudicados en cuanto a su nivel de aportaciones para tener el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Pero probablemente también se van a generar otras demandas de inconstitucionalidad de los gremios de trabajadores y también de jubilados, ya que esto generaría un mal precedente para afectar nuevamente los fondos y las prestaciones que da la Seguridad Social, que algún momento ya sucedió con la ley de ayuda humanitaria, también con la ley de defensa de la dolarización, que afectó sobre la forma independiente que debe ser manejado las instituciones de seguridad social, no solo del Seguro General Obligatorio que maneja el IES, sino también del ISFA y del ISPOL, en que se afectó su sistema de manejo tanto del consejo directivo de estas instituciones. No se diga con la ley que emitió el señor Correa, que afectó el tema de la contribución del Estado al 40% del fondo de pensiones. Entonces, esto no puede seguir sucediendo y va a ser posiblemente demandada su inconstitucionalidad, afectando incluso nuevamente la credibilidad del Ejecutivo actual y tener en problemas
también a las personas que por su derecho a que se les pague completo sus obligaciones a la seguridad social se van a ver afectadas enormemente en las prestaciones a las cuales tienen derecho. Economista Fernando Mosquera, es decir, esto va a afectar fundamentalmente a quienes son activos en el Seguro Social y están aportando y han quedado cesantes y simplemente al condonarse no se les va a pasar al seguro, lo cual les afecta en la capitalización para su jubilación. Así es decir, que no se ha tomado en cuenta lo que dispone la Ley de Seguridad Social. Por lo tanto, tomar una decisión en ese sentido sería ilegal. Y tampoco se ha tomado en cuenta lo que dice la Constitución, artículo 372 y siguientes hasta el 378, de la no afectación a los fondos de la Seguridad Social, porque son dineros diferentes del Estado y adicionalmente ninguna institución puede influir en esos fondos considerando de que serían fondos estatales, los cuales no son. Eso pertenece a jubilados y afiliados. Por lo tanto, se generaría un mal precedente incluso para que algún momento, como alguien intentó, también que haya una remisión de intereses en el sector privado. Y por lo tanto, es verdad lo que se ha dicho aquí, que esta situación afectaría la capitalización de los fondos de pensión, tanto en el fondo de pensiones como también las prestaciones que del fondo de salud. Vuelvo con el doctor Rodrigo Ibarra. A ver, ¿esto le va a complicar más al Seguro Social y también a los afiliados que estén en estas condiciones para fines de su jubilación? Voy a dar un par de ejemplos. Una persona, por ejemplo, tiene que depositar por sus aportes $1,000 al año en su fondo de pensiones. Si esos $1,000 al año no son depositados y se esperan 12 años para hacer el pago equivalente, no es que tiene que pagar los mismos $1,000, porque esos $1,000 se preveían que debían haber ganado una tasa de interés. Si esa tasa de interés, por ejemplo, aplicamos el 6%, que es muy similar a la tasa de interés actuarial, que es la de rendimiento mínimo de las reservas del estudio actuarial del año 2018 y del año 2020, esos $1,000 en 12 años debieron duplicarse, transformarse en $2,000. Eso es lo que se conoce como la ley del 72, es decir, cuando la combinación entre tasa de interés y plazo, la multiplicación da 72, se duplica el capital. Entonces uno puede tener, por ejemplo, una duplicación con una combinación de 9 años y 8%. En este caso, 6% y 12 años. Pero si en lugar de hacerlo en 10 años, dejamos esos $1,000 en 40 años, que es lo que el trabajador quiere llegar a su jubilación, en el caso extremo de que él esté optando por la pensión máxima con el 100% del promedio anual de los 5 mejores sueldos, esos $1,000 debieron haberse transformado en 10,000. 10 veces debió haberse transformado el monto de esa deuda de los $1,000 que no se aportaron durante ese año. Por lo tanto, con esto quiero ilustrar lo que se denomina el peso del interés compuesto. El interés compuesto en los fondos de pensiones es clave para que efectivamente exista la capitalización y el crecimiento de esos recursos para efectivamente proceder a cumplir con estas obligaciones de pago vitalicio. Entonces no es lo mismo pagar $1,000 hoy que pagar $1,000 dentro de 12 años y peor pagar los mismos 1,000 dentro de los 40 años. En 40 años hay que pagar 10 veces más, de los cuales 9,000 son solamente por efecto del interés. Entonces la población afiliada tiene que entender que es el cálculo que se debe realizar es el momento que efectivamente se presenta la obligación. Si una persona está laborando, tiene que ese mes cotizar. Si el Estado tiene que pagar una obligación del 40%, ese mes tiene que pagar. No tiene que atrasarse, porque si se atrasa, hay un lucro cesante. El IES toma los recursos de sus reservas para hacer frente al pago de sus pensiones, que hasta el momento hay que reconocer que el Seguro Social no se ha atrasado en el pago completo y oportuno de las pensiones a más de 700,000 pensionistas. Pero es como una piscina o un estanque
que cada vez va disminuyendo hasta quedarse sin agua y producir un equivalente a lo que sería el estiaje, el corte de luz, porque no existe generación eléctrica. Eso puede ocurrir en los próximos años y eso sería el descalabro del sistema de seguridad social. Y a propósito, en el tema de fondo, ¿cómo lograr la sostenibilidad del fondo de pensiones? Les hemos escuchado a ustedes como expertos tanto tiempo y no hay eco para afrontar con una decisión política que le permita dar sostenibilidad. En las actuales circunstancias, no veo yo otra manera que convocar a un consenso nacional donde efectivamente se vea la necesidad de reformar el sistema, tal como lo están haciendo el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Está avanzando esa ley ya para ser discutida en la Asamblea Nacional. Aumenta el número de años de permanencia en las instituciones. Eso es una de las salidas, por efecto de que se ha visto de que es necesario ir adaptándose a los nuevos tiempos y eso requiere también una reestructuración dentro del orgánico funcional de las dos instituciones del sector público, de la fuerza pública. Hay que tomar en cuenta también una asignación diferente de las tasas de aportación para que efectivamente el que tenga que recibir la mayor atención posible es, en el caso de Fuerzas Armadas y Policía, el retiro, invalidez y muerte, que sería el equivalente al IBM, al de invalidez, vejez y muerte. Entonces se están haciendo ya esas discusiones en la Asamblea y se esperaría que hasta final de año se logre. Claro, para militares y policías y para el civil, Seguro Social. No se conoce nada, no se ha hecho todavía ninguna discusión, no se tienen los estudios actuariales actualizados tampoco. Este estudio que hizo la Comisión Augusto Latorre, que tenía muchos puntos a favor, yo no compartí sino un par de ellos, el uno de no haber incorporado el tema de salud, y creo que yo, en mi punto de vista, es fundamental el poder utilizar temas como el fondos de reserva para capitalizar las pensiones, el tratar de tener también esos sistemas de pilares múltiples para complementar la pensión de carácter solidario, porque las condiciones de hoy son muy diferentes de las que existía cuando se creó la Caja del Seguro. Entonces hay medidas que se pueden ir aplicando, pero le he escuchado yo al presidente del Consejo Directivo indicando que no se va a topar ni la edad, ni la aportación, ni la tasa de aportación. Entonces yo creo que la única salida es incrementando el número de afiliados, pero incrementar el número de afiliados, esto en unas condiciones actuales donde no hay generación de empleo, donde hay apenas 3.500.000 personas que están con empleo pleno y están aportando a la seguridad social. Para financiar el sistema habría que duplicar. Yo no creo que sea fácil el llegar a tener 7 millones de aportantes al sistema de seguridad social en los próximos años. Posiblemente lo que mejore tal vez serán 100.000, 200.000 nuevos afiliados, pero la situación es compleja porque cada año se jubilan alrededor de 40.000 nuevos pensionistas. Si esos 40.000 nuevos pensionistas requieren aproximadamente 8 afiliados activos que les soporten sus pensiones, se necesitarían tener al menos 320.000 por cada incorporación de esos nuevos jubilados al sistema. Entonces la situación cada vez se deteriora más. Entonces, me parece que explicando a los trabajadores, a los empleadores y al gobierno qué salidas se pueden tener, efectivamente se llegaría a establecer esta reforma que necesita tanto el país por efecto de que puede poner inclusive en riesgo el sistema de pago de las pensiones, porque el fondo se viene descapitalizando de manera acelerada. ¿En qué estado se encuentra el fondo? Porque cada año va poniendo, porque no abastece el 40%. Por ejemplo, un par de cifras. Este año se prevé pagar alrededor de 7.000 millones en pensiones para alrededor de unos 800.000 pensionistas. 7.000 millones de dólares durante todo el año. La masa salarial de todos los 3,5 millones de afiliados son 30.000 millones. Si se aporta el 11% sobre esa masa salarial, estamos hablando de que se reciben 3.300 cada año. 3.300. Cada año en un hueco, ¿qué tapar? Comparado con los 7, nos falta ahí 3.700 para llegar a los 7.000 millones. El 40% es la obligación del Estado.
40 de 7 son 2.800, por lo tanto siempre hay un hueco, y ese hueco, ¿cómo se lo viene financiando? Con la denominada desinversión de las reservas que acumuló el fondo de pensiones, ha venido ya disminuyendo, en este momento no creo que superen los 5,000 millones de dólares de reservas, pero la gran parte de esas reservas están prestadas a los propios afiliados a través de préstamos hipotecarios, quirografarios, o en compra de bonos del Estado, una proporción importante. Por lo tanto, el margen de maniobra con la liquidez del sistema es muy bajo. Es muy bajo. Economista Fernando Mosquera, una situación compleja y con una ley en estas condiciones que agravarían la situación del IES. ¿Cómo darle sostenibilidad, al menos, como decía el doctor Rodrigo Ibarra, al fondo de pensiones? Antes de referirme a su gentil pregunta, yo quiero complementar el tema de la ley de transparencia respecto a que estas obligaciones del Estado, que ya son materia de una nueva tasa de interés que fijó la ley de defensa de la dolarización, que es más baja, dándole viabilidad a esas obligaciones del Estado que no pueden evitarse el pago por los efectos que ya adecuadamente lo ha manifestado Rodrigo. Pero también quiero referirme al tema que recoge el rotativo digital Primicias, de que se aprobó una ley en que se dio 4 meses para que el Estado y el Seguro Social se pongan de acuerdo al monto de la deuda de la Seguridad Social e inicie su pago. Pero si usted observa lo que está sucediendo en el 2025, que ya debió constar ese rubro en el presupuesto del Estado para poder iniciar el pago de esta deuda que está ahí alrededor de 27,000 millones de dólares, no existe absolutamente nada. Todos sabemos la grave situación fiscal que atraviesa el Estado y por lo tanto es un peso muy complicado para determinar estas obligaciones. Pero está la ley y nadie lo cumple. ¿Qué sucederá ahora en el año 2026, que en estos meses tiene que ser elaborado ya la proforma presupuestaria, que está ya en consideración de la legislatura, donde el Poder Ejecutivo tiene mayoría y posiblemente va a ser aprobada de la manera que lo envíe el Ejecutivo? Nos hemos referido muchas veces en estas intervenciones en medios de comunicación que el departamento correspondiente de presupuesto del Ministerio de Finanzas, para calcular el 40%, toma el monto de lo que se pagó el año anterior, pero como ha dicho Rodrigo, al año se jubilan entre 40,000 y 50,000 nuevos jubilados a la Seguridad Social, por lo tanto el monto es mayor. Y haciendo una liquidación a fin de año, el Estado, como en este caso del 2025, de su obligación del 40%, apenas va a poner el 25%. Entonces, del 60% que le toca poner a la Seguridad Social, sube al 75% con estas desinversiones que van eliminando el fondo de pensiones. Por lo tanto, hay que cumplir la ley. Recuerden que el asesoramiento posiblemente jurídico en estos temas dentro del Palacio presidencial no es tal vez el adecuado, que una obligación siendo una ley de iniciativa ciudadana en que no podía el Ejecutivo vetarla totalmente, sino parcialmente, se generó un trámite en la legislatura que salió con muchos problemas y que efectivamente entre esas obligaciones era presentar una nueva forma de constitución de la gobernanza, tanto del Consejo Directivo de la Seguridad Social como del directorio del BIES, y eso no se ha cumplido. Veamos cuánto va a aportar el Estado para el presupuesto del año 2026, ya que siempre los requerimientos que hace la Seguridad Social son mayores porque el Estado tiene que atender el tema en el Fondo de Salud, tanto de mayores de
6 años hasta los 18 años, jubilados y enfermedades catastróficas, que efectivamente esa deuda de salud sigue incrementándose de una manera dramática, y su efecto es que los hospitales no tienen este rato los insumos, las medicinas para dar a los jubilados una atención adecuada, constituyéndose una bola de nieve. Por lo tanto, sí creo que es importante recalcar lo que acaba de decir Rodrigo. Ese estudio que hizo Augusto de la Torre solamente se refirió al tema de pensiones, y ahora con todo lo que se ha expuesto a la sociedad, todos esos 9 o 10 artículos que hace el diario El Expreso público, el tema de algunos de los problemas del Fondo de Salud, han generado que es el hueco, es el hoyo negro por donde se van muchos de los recursos del Seguro Social. Esto no quiere decir que las instituciones que le han dado mediante derivaciones atención a los afiliados y jubilados que han sido derivadas a estas instituciones han atendido lo que el Seguro Social, por el incremento de citas y requerimientos de los afiliados, no lo puede hacer. Y tal vez ahí hay que decir que la decisión del plan estratégico que debió plantear la Seguridad Social es la construcción de propias instalaciones para poder atender a precios adecuados y con la atención que merecen afiliados y jubilados. Esto también ha derivado en el tema de lo que sucedió en el gobierno del señor Correa, que se construyeron hospitales prácticamente al doble de precio de lo que se construyeron hospitales privados. Hay un hospital en Guayaquil del sector privado que costó 260 millones de dólares, y un hospital más o menos parecido de la Seguridad Social superó los 400 millones de dólares. Entonces, ¿qué es esto? La gestión inadecuada de quien está gobernando la Seguridad Social. Hemos visto algunas declaraciones del actual presidente del Consejo Directivo, como por ejemplo la inversión de 40 millones de dólares al determinar un sistema informático para poder manejar el tema del uso de los insumos y las medicinas conjuntamente con la historia clínica. Esto es un avance que posiblemente en el costo-beneficio va a ser muy positivo para el gobierno. Entonces, si es que el Fondo de Salud se está constituyendo en el drenaje del Fondo de Pensiones, hay que cambiar el modelo. Hay que encontrar las ecuaciones matemáticas, el cálculo actuarial adecuado que le tenga sostenibilidad en el futuro. Pero tenemos que comenzar con las obligaciones que el Estado este rato tiene mediante ley, el pago de las enormes deudas que tiene, y también el que tanto Ejecutivo como Seguridad Social defina el monto para iniciar el plan de pagos de esta enorme deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social. Economista Mosquera, de esto venimos hablando tanto tiempo. Ni siquiera se ha establecido el monto en el tema de la deuda en salud, que ya viene una comisión, Ministerio de Finanzas, Seguro Social, pero ni siquiera se establece para empezar pagando. Si esto va a demorar 30, 40, 50 años en el pago, hay que hacer el plan de pagos, pero ni siquiera se ha establecido el monto. Y ya la ley que se aprobó el año pasado, que está en vigencia, no los artículos que fueron declarados de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo y que tiene que resolverse, está en vigencia, y no hay poder en el mundo que determine que el Ejecutivo y la Seguridad Social definan el monto y definan el plan de pagos. Entonces, esto también es, y hay que pensar que quién hace que se cumplan estas obligaciones, y ahí llegamos a los entes de control, tanto a la Superintendencia de Bancos como también a la Contraloría, que han hecho muchos informes en este sentido para el cumplimiento. Pero todos estamos también conscientes de la enorme crisis fiscal que tiene el Estado ecuatoriano. Hoy va a tener un déficit fiscal de supera los 5.000 millones de dólares, pero además tiene las necesidades de financiamiento para pagar deuda externa y con terceros, con proveedores, etcétera, que el Estado este rato necesita 15.000 millones de dólares. El triple del déficit fiscal. Por lo tanto, la situación es extremadamente complicada en el manejo, y eso es lo único que explica esta irresponsabilidad de no acatar lo que dice la ley.
Doctor Rodrigo Ibarra, bueno, solo entre paréntesis, el apremio de recursos en la caja fiscal ha dado como hecho, por ejemplo, en el servicio de rentas internas casi están negando la gran mayoría de devolución. Primero retrasan la devolución del IVA a los adultos mayores, a quienes tienen discapacidades, se les debe desde febrero, pese a que el SRI ha dicho que no es así, pero ahí están los hechos, los datos. Igual impuesto a la renta que no devuelven, con el afán de ir capitalizando y no devolviendo lo que le corresponde a la persona natural. Pero volviendo al IES, ¿cómo lograr impulsar reformas? Si hay un gobierno que tiene mayoría en la Asamblea, ¿por qué no se preocupan de afrontar esta reforma integral para darle sostenibilidad al seguro social, en lugar de leyes como la de transparencia social aprobada esta semana, que lo que va a hacer es debilitarle más al seguro social y también a los aportantes? Exactamente. En otros países donde se han dado reformas al sistema de seguridad social, se ha empezado primero por llegar a consensos, una discusión clara respecto a la necesidad de hacer estas reformas, y una vez que se llegue a ese consenso, como ha hecho por ejemplo la Mesa de Estudios de la Seguridad Social con sus aportes, buscando que la ciudadanía entienda la problemática, se pasa a la discusión de las reformas legales y de la normativa vigente, y lo que en muchos países ha sido muy complejo es llegar al Congreso, en nuestro caso a la Asamblea Legislativa, para que se dé paso a esa reforma. Entonces, si el gobierno del presidente Noboa tiene mayoría, esta es una oportunidad para que eventualmente esta reforma se pueda realizar con mayor rapidez de la que sería si efectivamente no tendría esa mayoría. Yo creo que en el gobierno del presidente Noboa hay que afrontar el cambio que requiere la seguridad social. ¿Y qué cambios necesita urgentemente para darle sostenibilidad? Tiene que revisarse las condiciones actuales para recibir la pensión. No puede ser que efectivamente tengamos un sistema que en Latinoamérica está catalogado como el segundo mejor sistema de pensiones en cuanto tiene que ver con su monto. Es un sistema muy generoso comparado con otros países donde la pensión de jubilación representa el 50, el 60%. En el Ecuador puede representar hasta el 90% del sueldo del trabajador. Es muy generoso. Y no obstante, el sistema es insostenible. Otros países tienen sistemas que efectivamente han acumulado reservas importantes y para hacer frente a las obligaciones crecientes en el tiempo, porque los sistemas de pensiones tienen como característica que dependen mucho de la demografía. Si existe cada vez más proporción de personas de edad y existe menos proporción de niños que van naciendo y la gente vive más tiempo, entonces se requieren acumular más reservas. Por eso es que estos sistemas necesitan, por esta situación demográfica, empezar a hacer modificaciones para un poco acortar el número de pensiones que se espera pagar a futuro y alargar el periodo de contribución. Pero eso que efectivamente es llegar a un consenso, porque los trabajadores en muchos casos se niegan a la posibilidad de incrementar la edad porque posiblemente no conozcan o no sepan las repercusiones que eso puede tener. Entonces, si no quieren topar la edad de jubilación, hay que ver mecanismos como el tiempo de afiliación, el coeficiente de cálculo, o empezar a tener este sistema complementario a través, por ejemplo, del fondo de cesantía o el fondo de reserva, que vaya acumulando en una cuenta, en un plan de ahorro separado, y de esa manera el trabajador vaya teniendo un reporte y viendo cómo va acumulando ese fondo. Incluso hay hechos que inciden en si se requieren más trabajadores, más fuentes de empleo que pudieran con empleo pleno aportarle al IES. Aquí hay cargas que no han sido resueltas, como la jubilación patronal. La jubilación patronal que llega a los 19 años y hay más desempleo. Efectivamente, la jubilación patronal es la oportunidad también para hacer algún tipo de reforma. No creo que la eliminación sea la solución, sino una adaptación a las nuevas condiciones laborales diferentes a las que estuvieron cuando se establecer un fondo de ahorro, porque no se puede. Un fondo de ahorro, donde hay acumulación, donde efectivamente con diversos empleadores, pero
yo no estoy muy convencido de que esas cifras que ha dado el Ministerio de Trabajo, de que apenas el 2% llega a jubilarse, me parece que hay una confusión. Puede ser que el 2% sea de los trabajadores que tienen en este momento más de 25 años de toda la población que labora en el sector privado y que tiene derecho a la jubilación patronal. Es decir, si los trabajadores del sector privado suman 1 millón de personas, puede ser que 20,000 tengan más de 25 años, pero no significa eso que el 2% llegue a tener derecho a la jubilación patronal. Ahí me parece que hay un error y una confusión por parte de gente que está dando opiniones cuando no tiene el conocimiento pleno del caso. Economista Fernando Mosquera, ¿qué acciones debieran tomarse? Porque este momento lo que vemos es la preocupación, por cierto, es justa la crítica, el crítico estado de los hospitales del Seguro Social. No hay insumos, no hay medicamentos, no hay acceso, dedicados a tratar el Fondo de Salud. Y del Fondo de Pensiones muy poco se habla. ¿Cómo combinar para que todos estos temas entren en un proceso de reforma integral para darle, reitero, sostenibilidad? Yo quiero referirme al análisis que adecuadamente desde el punto de vista matemático y actuarial acaba de hacer Rodrigo. Es decir, que posiblemente el estudio de Augusto de la Torre dice que los fondos que da el Estado benefician a las pensiones altas. Y Rodrigo acaba de decir que es el segundo sistema más generoso de América Latina respecto a las pensiones. Posiblemente desde el punto de vista del cálculo y de la estimación actuarial es correcto lo que acaba de decir, pero desde el punto de vista de bienestar social, hay que recordar a la colectividad que nos está escuchando que el 75% de las pensiones que reciben los jubilados aquí en el Ecuador es menos de una canasta básica familiar. Es decir, son menos de $800 que aproximadamente está la canasta básica. Eso es del 75%, mientras que el 25% son pensiones más altas y apenas no supera un 3% son esas pensiones máximas que este rato están alrededor de $2,600, que no son una cuestión del otro mundo adicionalmente. Por lo tanto, si posiblemente desde el punto de vista cuantificativo de estas pensiones puede haber esa consideración desde el punto de vista social, son pensiones modestas, claro que son en dólares, pero también el jubilado paga en dólares tanto la atención médica, que a veces tiene que sustituir a las medicinas que no le entrega la Seguridad Social, y tiene que gastar en medicamentos que debería darle la Seguridad Social. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es urgente que el presidente de la República considere que al tener una mayoría y que le puede ayudar a tramitar, no solamente tienen que desarrollarse esas mesas que ha dicho el presidente del Consejo Directivo que se están desarrollando, una hubo en Ibarra y otra en Cuenca, pero que no aportaron realmente soluciones al asunto. Creo que hay que comenzar a construir un nuevo proyecto de ley de seguridad social que involucre el tema de la gobernanza, que en este momento no se define y que siempre van hacia la conducción de la seguridad social, personas designadas por el ejecutivo de turno y que van a hacer lo que dice el ejecutivo de turno y no defender los intereses de la seguridad social. Suponemos que ahora, con esta ley de transparencia que se está tramitando, debería ser el Departamento Jurídico, la Procuraduría de la Seguridad Social, de poner una comunicación al presidente de la República que esa acción podría ser calificada de inconstitucional, porque nadie puede perdonar intereses a la seguridad social, y ya lo dice la propia ley de seguridad social, y peor aún lo que dice la Constitución, y por lo tanto esta ley de transparencia podría también entrar al mismo problema de las inconstitucionalidades que no se soluciona con marchas hacia la Corte Constitucional para tratar de obtener los resultados que los jueces constitucionales lo único que tienen que hacer es observar lo que dicen los artículos citados 372 y siguientes y decir lo que propone la Asamblea y el Ejecutivo, que han sido aprobadas supuestamente cuando se concluye el trámite, es inconstitucional. Entonces entramos otra vez en la vorágine de esta pugna entre demandantes de procesos de inconstitucionalidad y demandados,
que a veces incluso en el trámite de esas leyes no existe para el Estado una defensa suficiente y adecuada para demostrar con argumentos jurídicos efectivamente la intención que pudo tener en positivo el Ejecutivo. Entonces, yo sí estimo conveniente hacer un análisis global de lo que está sucediendo para crear ese sistema híbrido en donde la cuota individual juegue un papel importante para los que pueden aportar y la mayoría de la ayuda que haga, pero que el Estado pague completo sus obligaciones, vaya a las personas que tienen las pensiones más bajas y que necesitan ese subsidio y ese aporte del Estado para tener en sus años dorados, en el fin de su vida, una digna jubilación para que puedan atender su alimentación, su distracción y no toda su pensión se destine a comprar las medicinas que no le entrega el Fondo de Salud. En definitiva, doctor Rodrigo Ibarra, ¿cuáles debieran ser las salidas aprovechando esto que genera una distorsión, la ley de transparencia social y la condonación de tributos, de aportes en el seguro social? ¿Por qué no aprovechar para hacer esta reforma integral y asumir los problemas que tiene la seguridad social? Exactamente, me parece que esto requiere ya afrontar el problema. Hemos venido hablando de esto de los últimos 15 años, donde se venía advirtiendo del deterioro de esta situación y la necesidad de empezar a hacer ajustes al sistema, y estamos hoy al año 2025 en que el fondo de patrimonio del seguro de invalidez, vejez y muerte casi está ya agotado. Entonces la situación es muy compleja. Yo entiendo que el gobierno nacional tiene muchas exigencias y prioridades y el déficit fiscal de este año va a ser muy alto y el próximo año inclusive la situación se vuelve más compleja porque hay que pagar bonos de intereses. En eso Fernando conoce mucho más que yo sobre esa situación. Yo creo que es necesario discutir ya cómo empezar a hacer reformas, aunque sea pequeñas reformas de carácter administrativo. Por ejemplo, en el caso de salud, que es un tema que preocupa mucho a la población afiliada, porque es el día a día de sus prestaciones médicas. El tema de salud tienen que empezar a hacerse ya restricciones de cobertura a los hijos de 18 años, porque esas personas lastimosamente no están aportando. O decirles a los ¿cómo afiliados, se puede atender sin financiamiento? Sin duda. Fue la irresponsabilidad en el gobierno de la Revolución Ciudadana. En cualquier seguro, si no se tiene lo que se denomina la prima, no se tiene derecho a una cobertura, en este caso una atención médica. Entonces, los afiliados que quieran seguir teniendo a sus hijos que estén cubiertos por el sistema tienen que aportar. Otros afiliados posiblemente no quieran afiliar a sus hijos y prefieran hacerlo en el sector privado o no quieran hacerlo con el sector público, con el Ministerio de Salud Pública, o eventualmente no les interesa y por lo tanto no aportan al sistema de salud. Entonces ya Augusto Latorre en algún momento decía que tiene que conformarse una comisión para hacer un proyecto similar al que él propuso sobre el tema de pensiones, hacerlo en salud, y una de las salidas podría ser que todas las prestaciones médicas deben estar financiadas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades catastróficas, esa es una obligación del Estado, o las eso dice el artículo 50 de la Constitución, que tiene que asumir el Estado, pero el Estado es todo y es nada. El problema es tampoco que se cumplen las leyes aquí. Entonces, si eventualmente la obligación del Estado era pagar las enfermedades catastróficas, eso tiene que pagarse de manera puntual para personas que efectivamente hacen uso de este tipo de coberturas, y esto a la fecha suma ya alrededor de $4,000 millones, cuando una de las soluciones podría haber sido crear un fondo de un reaseguro con una porcentaje de la prima que se paga a salud, para que ese reaseguro funcione solamente en el caso de tener este tipo de enfermedades que tienen un alto valor en lo que tiene que ver con su costo, pero muy poca probabilidad de ocurrencia. La frecuencia de uso es muy baja y por lo tanto se puede crear este fondo de reaseguro. Entonces eso debería manejarse de manera separada. Tal vez como un ejemplo, lo que está ocurriendo con las cooperativas. Algunas han cerrado. Hay un fondo, que es el COSEDE, que paga
hasta $30,000, me parece que está vigente actualmente, aquellas personas que han perdido sus dineros por mal manejo de las cooperativas. Entonces, algo parecido debería ser con el reaseguro de enfermedades catastróficas. Eso estaba dentro de la ley, pero no se ha cumplido. Dentro de la ley se decía que todos tienen que estar afiliados a la Seguridad Social. Los profesionales en libre ejercicio, el trabajador independiente, el informal, el dueño de una empresa, de un negocio, eso está en los primeros artículos de la ley del año 2001, pero no se ha cumplido. Esa ley también decía ya que debería aplicarse el sistema de complementario de sistema mixto, tampoco se cumplió. Entonces, si en Ecuador no cumplimos las leyes, pagamos las consecuencias como estamos viviendo actualmente. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo generar una esperanza para ver la luz al final del túnel y lograr una reforma integral al Seguro Social y no distorsiones como se ha establecido con esta ley de transparencia social? Debería hacerse lo que algunos de los países vecinos y también de Europa lo hicieron en su momento de manera adecuada. El caso de España, el caso de Italia, el caso de Francia en Europa y el caso de Chile, que no es el mejor ejemplo de la seguridad social, porque en el caso de Chile las pensiones son irrisorias y por eso hubo esa explosión social en Santiago de Chile con la quema incluso del metro, de la ciudad, etcétera, por las pensiones irrisorias de ese sistema. Entonces hay que crear un congreso de especialistas en seguridad social, darles un plazo para que emitan una nueva ley. Esa nueva ley debe ser consensuada por los varios actores de la sociedad, es decir, gremios, es decir, atención de la academia y obviamente de la asamblea donde se tramita la ley o se tramitaría en el futuro la ley y obviamente del Ejecutivo, para con ese instrumento decidir cambiar el sistema y poder poner en orden con financiamiento adecuado, con el cumplimiento de las obligaciones del Estado también, que ya sabemos que está en una situación bastante complicada y que si bien los parámetros de una reactivación económica, de mayores ventas, efectivamente se lo puede ver, pero también las personas que transitan en la ciudad ven grandes sectores que están cerrados los locales, no hay atención por el tema de inseguridad, en la noche restaurantes, etcétera, que dan empleo, no atienden por este otro tipo de flagelo que está soportando la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, sí creo lo que acaba de decir Rodrigo es realmente es así y muy preocupante. Para poder, como han dicho las autoridades, mejorar el sistema de seguridad social, hay que incrementar los aportantes, pero hay que incrementar al doble de los 3.800.000 afiliados que este momento participan en la seguridad social y que apenas son el 30, el 32 o el 35% de la población económicamente activa, en donde más del 60% no está afiliado a la seguridad social. Pero sabemos que esta solución es parcial, porque si hoy ese incremento de trabajo aportaría a la seguridad social, después de 35 años va a demandar prestaciones y por lo tanto va a ser más gastos de la seguridad social. Entonces es por eso el cálculo actuarial, por eso los grandes números que permiten definir a futuro los egresos que va a tener la seguridad social. En ese sentido creo yo que hay que ser responsables y no solamente decir que esto se soluciona con mayores afiliaciones. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema y obviamente la reactivación económica generará más empleo y por lo tanto mayor aportación a la seguridad social. Este es un tema gravísimo que tiene que ser afrontado por el actual presidente, ya que tiene la coyuntura de tener mayoría en la asamblea y que podría ayudar a solucionar el grave problema de la seguridad social en el Ecuador. Hemos hablado del fondo de pensiones, fondo de salud, pero también hay un tema fundamental, cómo tomar correctivos con el BIES, el banco del IES, doctor Rodrigo Ibarra. En el caso del BIES,
Efectivamente hay que hacer correctivos relacionados con que es peligroso el índice de cartera vencida, el índice de morosidad. ¿Ha crecido? Ha crecido, es mucho más alto que en el sector privado, y eso se explica porque hay muchos afiliados que lastimosamente han perdido empleo y otros han sido afectados económicamente, y por lo tanto ya las cuotas no se pagan con la oportunidad del caso. Hay un problema también que nos preocupa relacionado con lo que se conoce en finanzas como la diversificación del riesgo. Creemos que los recursos de la seguridad social tienen un alto porcentaje, exageradamente, en bonos del Estado, y eso pone en peligro la sostenibilidad del sistema. En otros países existe lo que se conoce un manejo adecuado financiero de esas inversiones, tratando de que una parte sea en el sector público, otra en el sector privado, otro en inversiones a corto, mediano y largo plazo, en renta fija, renta variable, pero en el caso del BIES tenemos que la gran mayoría está entre préstamos hipotecarios y bonos del Estado. Hay un problema también relacionado con un mal manejo de los fideicomisos que ha tenido el BIES, y eso efectivamente tiene que corregirse, y por lo tanto tiene que asumirse que en algunos casos se hizo una pérdida, pero no dejar que el tiempo siga transcurriendo y se vaya incrementando esa afectación. Entonces, el Banco del Instituto de Seguridad Social tiene que ser reformado. Yo creo que el número de funcionarios también ha crecido de una manera desproporcionada. Una comisión que existía hace 20 años era con 3 personas para hacer las inversiones. Hoy es un número que creo que supera las 700 personas las que laboran en el BIES, y eso es una merma de recursos, porque igualmente con los fondos de aportación al sistema de seguridad social tiene que hacerse los pagos a las personas que trabajan en estas instituciones. Entonces el seguro de invalidez, vejez y muerte es el que menos personal tiene, y el seguro de salud, por ejemplo en el IES, el que acumula el 80% de los funcionarios que laboran en esa institución, que igualmente necesita ser reformado. ¿Y por qué no hay decisiones políticas para afrontar todos estos temas? ¿Qué le pasa, Liz? ¿Qué le pasa al momento en el país? Es un tema muy sensible. Cualquier reforma de seguridad social. Pero hay que asumir, y si no se hace hoy, va a ser peor. Exactamente. Yo creo que la experiencia de Uruguay tiene que ayudarnos a ver que efectivamente en ese país, que es un país muy similar al nuestro, obviamente en su composición demográfica es diferente, porque es un país en población mucho más pequeño, tal vez la sexta parte del Ecuador, y la proporción de personas de edad es más alta que la que existe acá en el Ecuador, que nosotros tenemos todavía un bono demográfico. Pero los uruguayos, obviamente por su nivel educativo, también lograron entender este problema. Inclusive se pasó un referéndum, porque en algún momento, en lugar de subir la edad de jubilación, propusieron bajar la edad de jubilación, y preguntaron a los uruguayos: ¿está usted de acuerdo en bajar la edad de jubilación? Y la gente, como entendía que esto no era apropiado, decidieron en mantener el incremento de la edad de jubilación. Entonces, cuando se hacen bien las cosas, esas reformas, cuando están consensuadas, efectivamente empiezan a tener los resultados. Acá en el Ecuador, lastimosamente, esas mesas de diálogo, lo que convocó el IES en la dirección provincial de Imbabura, que yo participé en la primera reunión en Ibarra, después se nos dijo que iban a haber 10 reuniones y que la última iba a terminar, me parece que era en la ciudad de Guayaquil. Luego se hizo en Cuenca la segunda y no se han hecho más. Se salió el doctor Peña, el nuevo presidente del Consejo Directivo, tiene otras prioridades, y por lo tanto esto que eventualmente podía ayudar a la discusión de la problemática compleja de la seguridad social no se ha venido dando. Economista Fernando Mosquera, ¿qué detiene que haya voluntad política para afrontar estos temas vinculados al Seguro Social ecuatoriano? El costo de actitudes que no son políticamente correctas. Los políticos saben que tomar decisiones en estos temas tan complicados lo que va a hacer es que pueden perder votos. Tomar decisiones, como se ha dicho aquí, en que se pague una contribución por los hijos de menores de 18 años, no se necesita una reforma legal, se necesita únicamente una decisión del Consejo Directivo. Y por lo tanto eso ayudaría a solucionar el problema.
de la gran cantidad de atenciones que tiene que hacer a este segmento de la población. Yo no quisiera dejar de aprovechar este tema que ustedes adecuadamente lo están planteando. Antes de que lo haga, lo que usted dice, bueno, los políticos están para asumir su responsabilidad, más allá de preservar los votos. Aquí se necesita responsabilidad en las decisiones, porque la factura va a ser mucho más grave en el plazo inmediato, economista Mosqueda. Así es, y yo creo que para eso se les elige, para tomar estas decisiones difíciles en el momento adecuado que solucionen problemas nacionales. Y ya voy a recalcarte que la posibilidad de que se cobren a los hijos de los afiliados para que sean atendidos de la seguridad social, no se necesita ninguna reforma legal ni constitucional, absolutamente nada. Es una decisión del Consejo Directivo. Como se la tomó, se la puede reformar, y con una contribución del parte de los trabajadores de 10, 12, digamos $15 por cada hijo que es atendido, ayudaría a financiar este fondo de pensiones, este fondo de salud, perdón, en esta atención que se atiende a los hijos menores de 18 años sin ninguna contribución. Es por eso que, viendo que los políticos no toman las decisiones adecuadas, la sociedad, los jubilados se organizaron para llevar adelante una ley de iniciativa ciudadana, en donde el problema del BIES, que es mucho más complicado que la estructura del Consejo Directivo, donde están 5 miembros, en donde el delegado o el presidente del Consejo Directivo tiene voto dirimente, más el representante, que nada tendría que ver en el BIES, porque es dinero de afiliados y jubilados. El representante del Ministerio de Finanzas hace mayoría y toman las decisiones de seguirle entregando al BIES bonos del Estado, de los que van venciendo, se los va canjeando con nuevos bonos, y esa deuda del Estado hacia la seguridad social sigue incrementándose y constituyéndose la seguridad social en el financiador de los estados, de los diferentes gobiernos. Entonces, esos son decisiones políticas que deben tomarse. Incluso los organismos internacionales en un momento opinaron y sugirieron que sería conveniente eliminar el BIES por el alto costo administrativo, como lo ha dicho Rodrigo, de que llegaron a ser más de 800 personas, y hoy el monto de trabajadores se ha reducido a algo más de 500 personas, pero 500 personas es un costo administrativo muy alto, mientras antes se lo hacía mediante la Comisión de Inversiones, que con el Departamento de Riesgos, el Departamento de Inversiones, la parte jurídica, Secretaría y todo eso, no pasaban de 30 personas, y le daban tasas de interés de beneficio a la seguridad social que superaban el 11, 12, 13%. Entonces, eso hay que ponerse la mano en el pecho y decir, ¿es conveniente o no mantener esta situación? Imagínense que en la gobernanza del BIES hay un delegado de jubilados y un delegado de afiliados que no hacen absolutamente nada, porque tanto el presidente como el representante del Ejecutivo tienen la mayoría, tienen 3 votos, y se hace lo que dice el Ejecutivo y no lo que le conviene a la seguridad social. Entonces, esto tiene que ser atendido políticamente para que las autoridades tomen las decisiones adecuadas, por más de que éstas sean duras y complicadas políticamente. Vamos a concluir y nos comprometemos a seguir hablando de este tema tan complejo de la reforma integral del Seguro Social. Pero, doctor Rodrigo Ibarra, ¿quiénes deberían intervenir para empujar esto y lograr una reforma integral? Bueno, primero tendría que los empleadores también tener una voz y comprometerse efectivamente que se reforme el sistema. Los trabajadores también efectivamente deberían tener una sola unidad, en el sentido de que entender que es necesario hacer estos cambios. Y finalmente la academia, yo creo que con sus estudios, sus análisis, y la mesa de estudios de la seguridad social puede aportar efectivamente a tener una luz después de esto que hemos discutido, y lograr efectivamente ya esta reforma que viene postergándose en el Ecuador por muchos años. Es de los pocos países en Latinoamérica donde no ha reformado su sistema de pensiones, ya lo han hecho otros países vecinos, y nosotros tenemos la ventaja de poder tomar lo bueno de otras reformas
de esa manera hacer que el sistema sea sostenible en el tiempo. La Corte Constitucional en eso ha sido muy clara, en pedirle a cada una de las 3 instituciones de seguridad social a que presente estudios actualizados y que efectivamente demuestre que los sistemas tienen un periodo de al menos 50 años en los que se podría sostener el nuevo esquema. Economista Fernando Mosquera, ¿quiénes deberían intervenir para empujar, impulsar esta necesaria reforma que no la vemos al frente? Como dije hace un momento, con las excepciones del caso, como las sesudas e importantes declaraciones de la bancada del Partido Social Cristiano en esta ocasión de aprobación, de la posible aprobación de esta ley de transparencia, en que pusieron efectivamente un criterio adecuado de que si la legislatura toma esta designación sería calificado posiblemente de inconstitucionalidad. Hay otros legisladores que efectivamente desconocen estos temas y eso se vio en la tramitación de esta ley de iniciativa ciudadana, como muchas personas tomaban decisiones que efectivamente no tenían ningún sustento técnico e incluso simplemente con un cálculo político que desvirtuó este tema, que lo que intentaba la sociedad civil es hacer que el Ejecutivo haga las cosas adecuadas y no simplemente que la seguridad social se convierta en un financiador del Estado. Y es por eso que estos temas se han discutido en la academia. Yo recuerdo que algún momento el presidente Correa le encargó al señor Ramiro González, mediante la Flaxo, hacer un estudio adecuado. Cuando ya estuvo hecho el estudio, ya dijeron, no nos interesa esas conclusiones y quedó en nada. ¿Qué sucedió con la idea del propio señor Lasso de conformar esa comisión presidida por Augusto de la Torre? Que el momento que se llegó a la conclusión que el Estado en un tiempo tiene que plantear el pago de la seguridad social del Estado hacia la seguridad social, dijo, ya no sigo adelante. No se hizo una nueva ley, simplemente se quiso reformar la ley maltrecha que existe y por lo tanto eso no tenía viabilidad jurídica. Entonces, en ese sentido, creo yo que los ecuatorianos necesitamos urgentemente un seminario nacional para conocer estos temas de seguridad social y por lo tanto existe el apoyo a lo que los técnicos lleguen a la conclusión de los análisis políticos, de los análisis económicos, de los análisis sectoriales, que se genere una nueva ley para poder reformar el sistema. Muchas gracias, como siempre, por estos valiosos aportes para dar luces a las grandes necesidades y urgentes que tiene de la reforma integral del Seguro Social ecuatoriano, partiendo en coyuntura con lo que ha aprobado esta semana el proyecto de ley de transparencia social, en donde se condonan tributos pagos al Seguro Social ecuatoriano, lo cual puede complicar aún más, como han dicho nuestros invitados, en la grave situación del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y al economista Fernando Mosquera, miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Siempre a las órdenes, Miguel. Saludos. Muchas gracias. A Fernanda también. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la incidencia de Venezuela, la dictadura de Maduro, y también la factura que puede pasar en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.